Buenas noches, estimados, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar si pueden visualizar la pantalla y si me están escuchando? Mientras voy saludando a las personas que están en la reunión, ¿ok? Tenemos participantes a Paulo de Bolivia, Marisabel de Bolivia, tenemos a Maris de Guayaquil, Adrián Erazo Adrián de Ecuador, Enrique Moreno, México, Puebla, Eden desde Perú, Renato, perfecto, Renato de Perú, Luis Felipe Polanco desde Lima, Perú, saludos a los hermanos peruanos, bolivianos, mexicanos, ecuatorianos, tenemos acá, también de otras partes. Por favor, me van indicando un poco, saludos Patricia, dónde nos van escuchando, un poco para saber, digamos, la temática, ¿no? La distribución que tenemos en nuestro público el día de hoy. Perfecto, Pedro David Macas desde Ecuador. Buenas noches, saludos a todos y gracias por participar el día de hoy en este webinar, en esta sesión, que un poco vamos a inducir criterios estructurales, un tema en específico. Va a ser una temática un poquito distinta. Perfecto, Elías, saludos desde México, Elías Flores. Una temática interesante que vamos a manejar el día de hoy, ¿ok? La mayoría de ustedes que se registraron en este webinar y en el momento que hicieron el registro de este webinar, digamos, lo hicieron por la temática, ¿no? El webinar, la clase que vamos a impartir hoy, va a ser el análisis modal, un webinar 100% gratuito, de fundamentos del ajuste y aceptación de la respuesta estructural en vibración libre no amortiguada, que significa el análisis modal. La idea del webinar de hoy es darles herramientas, ¿ok? Con respecto al análisis modal en programas o herramientas como el SAP 2000, que son programas de cálculo avanzado. Es entender un poco el análisis modal, de qué va el análisis modal y digamos, este tipo de análisis que parece un misterio, ¿no? Simplificarlo y poder inducir los conceptos principales, ¿ok? Para que ustedes puedan un poco utilizar, ¿no? Y poder salir de todas esas dudas que tienen al respecto del análisis modal, ¿ok? La clase será grabada, sí, en este instante la clase es grabada. Yo la estoy grabando, ¿ok? Apenas arranqué, la clase está siendo grabada, no se preocupen por eso. Adicionalmente, em, por favor, lo único que les voy a pedir para la clase del día de hoy es el tema de tener los micrófonos silenciados. Pueden realizar todas las preguntas que quieran por el chat. Yo las voy leyendo de manera rápida, ¿ok? Yo voy a estar muy atento al chat. Entonces voy a fomentar también la participación y me van indicando, por favor, cualquier duda que tengan. Yo se las voy, digamos, las voy leyendo y voy respondiendo en función del tipo de duda que tengan. ¿Ok? Entonces, sin ningún problema pueden contestar las dudas. Lo único que les pido es silenciar el chat por el tema que somos muchas personas conectadas en la reunión y si tenemos el audio, ¿no? El audio de ambiente activado va a interferir con la exposición del día de hoy. Entonces, darle las bienvenidas, gracias por estar y apartar este tiempo, ¿ok? Darse de la modestia de apartar este tiempo y vamos a ver un poco de qué trata la clase del día de hoy, ¿ok? El alcance que va a tener la clase del día de hoy es que, o el objetivo, ¿no? Una de las premisas que vamos a tener en la clase del día de hoy, esto yo siempre lo he aplicado para los webinars con la empresa de Design Modeling, que es que el SAP 2000 tiene una mayor amplitud, ¿sí? Y un mayor provecho siempre y cuando prevalezca su criterio estructural, ¿sí? Eh, lo que nosotros fomentamos desde el punto de vista de cuando impartimos conocimientos, sobre todo en los webinars, live, clases, etcétera, nuestras formaciones, es que el criterio estructural es lo primero, ¿sí? De nada sirve yo saber manejar el programa, ser un usuario del programa, si no entiendo lo que está pasando, ¿sí? Literalmente, si yo no entiendo lo que está pasando, el programa va a arrojar lo que sea y yo voy a confiar en eso
y eso no está bien, ¿ok? Entonces la idea es poder discernir en qué está bien, qué está mal, qué es un óptimo diseño, qué no es un óptimo diseño, y eso únicamente nos da el criterio estructural, ¿sí? Entonces yo quiero que también se vayan de esta clase, de este webinar, con ese concepto, ¿sí? Y un poco lo que compartimos en estos webinars es esa idea, el criterio, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente lámina, donde un poco la filosofía, aunado a lo que yo les acabo de comentar, es que el camino correcto no siempre es fácil, pero es el que mejor resultado nos dará. ¿Qué significa eso? Que, digamos, el atajo más fácil, y ahorita no, que está muy en boga el tema de las formaciones, de los webinars, o sea, un poco por el tema que todos conocemos, ¿no? La situación actual que todos conocemos. El camino más fácil es saber manejar el programa, nosotros lo vemos así, y usted entra a cualquier, digamos, formación, o puede inclusive ahorita conseguir 10.000 videos, y de esos 10.000 videos yo le aseguro que el 70% está abocado solo al manejo del programa, ¿sí? A enseñarlo a ser un usuario del programa. Y la realidad es que lo que diferencia y lo que lo va a diferenciar, ¿sí? Como un ingeniero es su capacidad de discernir. Y esa capacidad de discernir nosotros la denominamos como el criterio estructural, ¿sí? Y ese criterio estructural abarca sus conocimientos, la experiencia que vaya adquiriendo, es decir, el criterio abarca absolutamente todo, ¿sí? Por eso el camino correcto no siempre es fácil, pero es el que mejor resultado nos dará a la larga, ¿ok? Un poco para que vayan entendiendo nuestro objetivo. La duración que vamos a tener en este webinar, desde que arrancó aproximadamente a las 7:10 p.m. hora de Ecuador, mientras voy aceptando a los participantes, es 90 minutos, ¿ok? Solo les voy a pedir que se queden 90 minutos con nosotros, principalmente conmigo, ¿no? Que voy a impartir la clase, ya me voy a presentar, porque vamos a tener algunas sorpresas que no tiene que ver, o sea, con lo que se está imaginando, sino otro tipo de herramientas que queremos implementar y digamos que queremos innovar y un poco que usted pueda aprovechar, ¿ok? Entonces, únicamente se quedan los 90 minutos con nosotros. Un poco comentarles de nuestra empresa. Nosotros somos Design Modeling DG. Si nos ha escuchado y nos ha visto en las redes sociales, LinkedIn, Facebook y Instagram, nuestra página web, nosotros somos una empresa de consultoría, asesoría, específicamente en el diseño estructural y diseño arquitectónico. Somos una empresa ecuatoriana, una empresa con base Quito, Ecuador, con un personal calificado tanto ecuatoriano como venezolano, un mix que un poco nos hace un elemento diferenciador, ¿no? Con respecto a nuestros conceptos y nuestros criterios, y sobre todo que nuestro principio es el criterio, ¿sí? Tener criterio estructural, ¿ok? Hemos desarrollado distintos proyectos y repito esto, somos una empresa, una consultoría, ¿no? No somos una empresa que, digamos que es una empresa formativa, yo siempre soy sincero en esto, ¿no? Como esto está muy en boga, de que ahorita se encuentran muchas empresas formativas, no, no somos una empresa netamente formativa, más sin embargo nos gusta el tema de compartir el conocimiento y un poco cambiar el concepto que se tiene del diseño estructural actual, ¿ok? Esta es mi persona, yo soy el ingeniero Gabriel Pantoja, un gusto poder impartir esta clase, ¿sí? Esta sesión de webinar a ustedes. Yo soy gerente y coordinador de proyectos en Design Modeling DG, las personas que me conocen y las personas que no me conocen me presento oficialmente. Y por eso un poco al principio les pedí que por favor me fuesen indicando dónde nos están escuchando. Yo soy ingeniero civil, egresado en el año 2015, el pregrado, especialista estructural, ¿sí? Únicamente yo no estoy abocado de la ingeniería civil, sino que yo soy especialista estructural, es decir, estoy haciendo un máster o culminando la fase del máster de la especialidad estructural en la Universidad Católica Andrés Bello, entonces estoy abocado de cabeza en esto, es decir, no solo me desarrollo en el campo estructural, en la especialidad estructural, que es diseño y cálculo, sino que además he ido
impartiendo y formándome al mismo tiempo, que creo que es lo más importante, luego que uno culmina el pregrado, ¿no? Que obtiene el título de ingeniero. La mala o buena noticia es que hay que capacitarse, hay que seguir, digamos, poniendo los conocimientos en práctica para poder crecer como profesionales, ¿no? Instructor de modelado BIM, es decir, aparte de ser ingeniero calculista, poner nombre y apellido, soy instructor y modelador BIM, programas certificados, también de la marca Autodesk, y manejo distintos programas de cálculo y diseño estructural. Esto, digamos, yo no lo pongo como un logro, sino un poco para que sí manejo los programas de cálculo. Donde un poquito yo más me enfoco es la parte de los conocimientos y cómo manejo estos conocimientos y trato de manejarlos e impartirlos, porque me gusta impartirlos, y digamos poder evolucionar de esa manera. ¿Ok? Entonces, un gusto, ingeniero Gabriel Pantoja. Este contenido del webinar, que vamos a ver en este webinar de análisis modal, ¿no? Vimos ese título tan largo de análisis modal, de duración libre, no amortiguada. En realidad lo que se trata, el contenido, lo que vamos a ver son los aspectos relevantes del análisis modal, ¿sí? Vamos a ver una fase muy importante y una de las que considero más importante al momento de analizar el comportamiento dinámico de una estructura, donde el análisis modal se pondera con un gran peso en el diseño y cálculo estructural, porque si uno no realiza un análisis modal correcto, el resto de la estructura está de adorno, ¿sí? Cuando, digamos, siempre está muy estigmatizado que el diseño de los elementos, el diseño final, ya sea de hormigón o sea de acero, cuando uno diseña o realiza el diseño final, valga redundancia, de columnas, vigas y demás, es más importante que lo demás. No, en realidad mucho peso está en el comportamiento dinámico de la estructura. Consideraciones en el ajuste de la respuesta modal, periodo fundamental, modos de duración, distribución preliminar de las rigideces, y vamos a ver el caso de estudio. Un poco el análisis modal es un tema que es complejo no por su dificultad, ¿sí? O sea, no porque son conceptos que vienen de la NASA y no se entiende el análisis modal, sino es complejo por todos los elementos y conceptos que yo tengo que concatenar para poder encontrar una solución a mi estructura, ¿sí? Pero digamos, si esto es como un rompecabezas, si yo tengo todas las partes de rompecabezas en mi cabeza, ¿sí? Es decir, todos los conceptos, y yo entiendo lo que está sucediendo, no importa el tipo de estructura, ni el sistema constructivo, ni la irregularidad, ni la complejidad de la estructura, yo puedo lograr la solución. ¿Qué pasa? El análisis modal, usted puede tener una estructura, digamos, tipificada como una residencia de una planta de 2 niveles, y el día de mañana yo agrego 3 pórticos más, 3 ejes más, o le agrego cierta irregularidad, el análisis modal cambia completamente. Entonces el análisis modal no hay que verlo como una receta de cocina, pero sí podemos entender conceptos y sí podemos diagramar un camino que nos va a llevar a tener todas las herramientas para siempre encontrar la solución de las estructuras. ¿Sí? Porque, y las personas que un poco han tenido experiencia en este tema, y no me dejarán mentir, usted calcula una estructura de una vivienda de hormigón. El día siguiente también calcula una estructura de una vivienda de hormigón y el resultado del análisis no va a ser completamente distinto. ¿Ok? Pero, ¿qué nos diferencia? Estos conceptos que podemos entender y cómo utilizar la herramienta del SAP 2000. ¿Sí? Ahora, y aquí vuelvo, no por ser fastidioso, pero dejarlo bien claro, ¿no? Y esto es siempre un poco el concepto que manejamos en Design Modeling, una relación 80-20. Cuando usted va a un diseño, o cuando usted se quiere definir como ingeniero calculista, o quiere ser un futuro próximo ingeniero calculista, o le encanta esta rama de la ingeniería civil, el 80% consta de criterio estructural. ¿Sí? El 80% consta de criterio estructural, es decir, desarrollar estos conceptos, entender estos conceptos, etcétera, etcétera.
Y el 20% depende netamente del manejo del programa, ¿sí? Si usted cree que tiene el 100% del conocimiento, se está poniendo un límite y se está engañando, ¿ok? Ahora, si cree que también necesito solo de conocimiento, solo teoría, tampoco, ¿no? En esta tecnología que tenemos, en este mundo actual, hay que manejar los dos, ¿ok? Y se pondera un 20% porque mientras mayor manejo con los criterios que tenga el programa, mayor provecho. Mayor criterio, mayor provecho, ¿ok? Déjenme aquí pasar a la siguiente lámina. Ahora, debido a esta problemática, ¿no? que nosotros, o yo le he planteado, como mi persona y también como la empresa de Design Modeling, nosotros vamos a proponer también una solución y parte de esa solución está en este webinar, ¿ok? Entonces necesito que presten mucha atención a lo que yo voy a indicar el día de hoy en este webinar, ¿ok? En la clase puntual, o sea, si usted presta mucha atención a los conceptos que yo voy a indicar en la clase del día de hoy, vamos a tener un problema que ya lo planteé y una solución, y esa solución va a partir de uno, tenemos una propuesta, tenemos dos soluciones fundamentales, pero la primera es, yo les voy a hacer dos preguntas, ¿ok? Este webinar, digamos, fundamentalmente va a estar de dos preguntas. Estas preguntas, en realidad, preguntas tipo quiz, entre comillas, no es que yo lo voy a estar evaluando, que esto es una parte académica y aquí nos olvidamos un poquito de la parte universitaria, sino sentido profesional. Ahora, ¿por qué estas preguntas? Porque si usted contesta estas preguntas, va a adquirir un certificado totalmente gratuito de asistencia al webinar, ¿sí? Certificado avalado por nuestra empresa. Repito, somos una empresa ecuatoriana con base en Quito, Ecuador. Tenemos personal calificado y si tiene alguna duda, ingresa a nuestra página web, nos busca en las redes sociales y verá un poco de lo que estamos hablando, ¿ok? Ahora, estas preguntas no quiero que las contesten ahorita y tampoco quisiera que las estén contestando todavía en el chat, ¿ok? Únicamente quiero que aparte, si ya sabe la respuesta o ya la leyó, o básicamente la idea es que a partir de esto usted entienda, ¿ok? De estas preguntas que se van a realizar, ¿sí? Son preguntas sencillas, que la mayoría, o sea, la respuesta inclusive la pueden leer, o sea, no es nada del otro mundo. La idea de esto es que les dé sentido a esta pregunta. Es decir, si usted sabe la respuesta de cómo hacer el comportamiento de la mayor participación de masa de la estructura en los dos modos de vibración fundamental, los dos primeros modos de vibración fundamentales, si usted ya sabe la respuesta, ahora el reto que yo le hago es, ¿cómo está seguro de la respuesta? Y si lo que usted cree que es la respuesta es cierto o únicamente lo repitió porque lo leyó en alguna parte. ¿Ok? Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál es la mínima participación de masa en la sumatoria de todos los modos de vibración? Las direcciones perpendiculares del análisis es esa segunda pregunta como tal. Digamos, lo pueden encontrar en la mayoría de sus normativas, ¿sí? Ustedes buscan su normativa ahorita y sale esta respuesta. Pero un poco es lo que estamos empezando a proponer aquí en Design Modeling, estas dos soluciones, que una de las soluciones siempre es que nosotros tenemos, aparte de nuestros webinars, live, tenemos varios amplios de abanico de formaciones y demás, pero hoy estamos cambiando un poquito el concepto, la idea de los webinars, ¿sí? De darle un mayor interés a los webinars, tanto para ustedes como para nosotros, porque la idea es que usted le ponga atención y se lleve algo el día de hoy, únicamente. Y uno sea el conocimiento y lo otro, que más que un certificado. ¿Ok? Entonces, dos preguntas sencillas que no he leído el chat, lo más probable es que han contestado una de ellas, pero quiero que le encuentren un sentido. Ahora, usted dirá, ajá, ¿tengo que contestar las preguntas por aquí en Zoom? No. O sea, si usted contesta aquí las preguntas por el chat, no son válidas.
¿no? Son válidas. Primero, porque tenemos varios participantes, y segundo, la idea es que usted la conteste con un link que yo le voy a dejar al final de la clase. Solo tiene que colocar su nombre, número telefónico, etcétera, etcétera, y contestar las dos preguntas. Y listo, ¿ok? Pero para eso se tienen que esperar al final de la clase. No es de manera obligatoria, sino un poco para tener su atención y sea una herramienta para usted. Y usted dirá, este certificado está avalado por la empresa, ¿sí? La empresa tiene profesionales calificados con el respectivo registro aquí en Ecuador, y no todo el tiempo tiene un certificado solo gratuito por contestar dos preguntas, ¿ok? Entonces, lo único que necesito, repito, estas preguntas van a estar en un link que yo le voy a enviar al final, ¿ok? Lo único que necesito que preste atención, y si ya se sabe la respuesta, son preguntas sencillas, un poco le dé el sentido y un poquito amplíe la mente y entender si lo que yo creía es cierto o falso o hay otra forma de hacerlo. Es decir, ¿cuál es lo óptimo de estas dos preguntas con el tema del análisis modal? ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la clase. La clase dura aproximadamente, yo les dije, 90 minutos total entre la explicación que yo les estoy dando y también en la clase del día de hoy. El webinar, déjenme acá mientras lo sigo aceptando, y voy a salir de acá. El webinar es en SAP 2000. El análisis modal que vamos a realizar es en SAP 2000. Ahora, si se esperaron un edificio de 10 pisos con una geometría complicada, no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque primero esto es los conceptos básicos que tenemos que entender. Luego que uno entiende los conceptos básicos, soluciona cualquier tipo de estructura, ¿sí? Repito, cuando uno entiende los conceptos básicos, soluciona cualquier tipo de estructura. Esto es una estructura sencilla, ¿ok? Que se ha desarrollado como parte de nuestros proyectos, ¿ok? Que tenemos en Design Modeling, y también ha sido aplicada a nuestras formaciones que tenemos, y la quise agarrar porque es bastante interesante. Ahora, discreticé algunos elementos, por ejemplo, no modelé la escalera, pero luego les voy a hacer una recomendación fundamental de se modela o no se modela la escalera. Para este caso puntual no modelé la escalera porque solo me interesa el día de hoy que se vaya con los conceptos fundamentales, ¿sí? Primero entienda los conceptos fundamentales, tenga todas las herramientas a la mano y luego resuelve cualquier tipo de estructura, la que usted quiera, ¿ok? Esta es la vivienda, o sea, es una estructura con uso de vivienda, es una estructura, digamos, sencilla, entre comillas. En el argot, digamos, en el vocabulario que nosotros tenemos, el diseño estructural, cuando decimos estructura sencilla, no es porque sea de hormigón, o sea de acero, o sea una vivienda, o sea un edificio, no. Cuando decimos una estructura sencilla es por la geometría, la configuración, ¿sí? Para nosotros los ingenieros, y específicamente en el cálculo estructural, mientras más simétrica es la estructura, más fácil es de resolver. ¿Por qué? Porque el principio de la simetría prevalece en cuanto a distribución de masas y rigideces, que esos dos son conceptos fundamentales del análisis modal. Distribución de masa y rigideces son conceptos fundamentales del análisis modal. Entonces, entender cómo yo distribuyo mi masa y cómo yo distribuyo la rigidez de los elementos, yo tendré un óptimo análisis modal. ¿Okay? En función de que yo haga la mejor distribución posible de masas y rigideces, el comportamiento de análisis modal es el de la estructura, ¿no? El comportamiento de la estructura en el análisis modal es el adecuado, ¿sí? Voy por un momento acá y voy a indicarle este concepto, ¿no? Yo tengo esto acá y un poquito definición. La más sencilla posible, ¿no? En estas dos líneas no es que estoy simplificando todo lo del análisis modal, ¿no? Pero estoy tratando de confinar
y simplificando lo complejo en algo más dirigible, ¿ok? Entonces, el objetivo del análisis modal es determinar las frecuencias naturales y modos de vibrar de un objeto. O sea, el análisis modal únicamente no se aplica a estructura, usted lo puede aplicar a cualquier objeto, o estructura durante vibración libre. Y por eso el título de la clase de hoy, ¿ok? Entonces, repito, el objetivo del análisis modal es determinar las frecuencias naturales y modos de vibrar de la estructura o un objeto. Inclusive ustedes pueden analizar un objeto sin ningún problema, la verdad. ¿Ok? Durante vibración libre. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. ¿Ok? Voy a trabajar aquí con mi pizarra. Déjenme aquí un segundo. Y voy a dejarlo acá. Entonces, análisis modal. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Acá, lo único que les pido, por favor, las personas que estén realizando dibujos en la pantalla, ¿ok? Yo no tengo ningún inconveniente. Yo al final voy a dejar abiertas las dudas y demás, ¿ok? Pero como somos muchas personas, si empiezan a rayar o dibujar en la pantalla, se me va a complicar un poquito la cosa, ¿ok? Entonces, solo eso, por favor, solo eso. Porque yo, si usted realiza un dibujo en la pantalla, yo no lo puedo borrar. Entonces, tengo que salirme de la pantalla, o sea, de la compartición de la pantalla, del share screen, y volver a entrar y, o sea, se vuelve un poquito tedioso. ¿Ok? Solo eso. Entonces, del análisis modal, acá, estoy aquí dibujando, dibujando no, perdón, estoy aquí en este concepto. ¿Sí? Yo voy a utilizar esta pantalla y voy a hacer comentarios. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. No pongo mucho énfasis en los garabatos, ¿no?, que vaya haciendo, sino en lo que estoy tratando de explicar, ¿no? De poder transmitirle. El análisis modal nos importan dos conceptos, porque si en el análisis modal nosotros obtenemos las frecuencias naturales y modos de vibrar de un objeto o estructura durante vibración libre, ¿qué significa? Cuando nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, acá, de un nivel, ¿sí? Vamos a tener una estructura más sencilla del mundo, a tiempo trae en la base, de un nivel. Y esta estructura, yo la puedo asemejar como la exposición de un péndulo invertido. Acá, ¿sí? Usted ha visto esto, cuando yo me refiero a péndulo invertido, ya lo puede ir buscando con calma después. Esto, por ejemplo, ha visto los relojes, ¿no? El reloj que cuelga y va de lado a lado, eso es el péndulo invertido, ¿no? Y lo más probable es que habrá hecho este experimento en la parte universitaria o algún momento de su día. Y si no lo ha hecho, busque y googlee péndulo invertido, ¿sí? ¿Qué sucede? Que al yo asemejar la estructura como el comportamiento del péndulo invertido, la estructura, en función de cómo yo la configure, va a tener un comportamiento dinámico de vibración libre acá. ¿Qué significa? Que el comportamiento dinámico en vibración libre, ¿qué significa eso de vibración libre? Que yo no induzco ninguna fuerza. Y ahí viene la primera diferencia, el primer mito. El análisis modal, yo induzco fuerza o se induce al sismo. No. En el análisis modal es el comportamiento dinámico de la estructura en vibración libre. Es decir, sin la excitación del sismo, es decir, sin inducir ninguna fuerza sísmica. Aquí yo no induzco ninguna fuerza sísmica. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Yo hago este ejemplo siempre tonto y lo más probable es que si ha estado participando en nuestras formaciones, webinars online, si usted arma una torre de palillos, ¿ok?, y la fija en una especie de una tabla, como si estuviera haciendo una maqueta, y esa torre de palillos la configura de una mala manera, es decir, esa torre de palillos le termina algo así, ¿no? ¿Ok? La torre la armé de la peor manera posible, no me quedó erigida, no es decir, no me quedó completamente, digamos, perpendicular
o con respecto a la vertical, sino que tengo un desplazamiento y a partir de ese desplazamiento que tiene mi torre de palillos, que es mi especie de maqueta y que fije en la base, si yo vengo, ¿ok? Y mi torre empieza a oscilar de lado a lado, o tiene una pequeña oscilación de lado a lado, o la torre tiende a desplazarse a la derecha por la mala configuración que yo proporcioné, ¿ok? En mi torre de palillos, y de paso esta torre de palillos es de un material muy flexible, como la madera, o sea, pueden ser palillos de madera muy flexible, este elemento va a tener a desplazarse o tener un mayor desplazamiento, ¿sí? Ahora, si yo a esa maqueta le induzco una fuerza, su persona agarra la maqueta y empieza a desplazarla de lado a lado, en la parte inferior de la tabla, si la torre aquí se desplazaba X centímetros, cuando usted le induzca este desplazamiento o esta vibración en la parte inferior, se va a amplificar. Es decir, que antes era X centímetros y ahora es Y centímetros. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el desplazamiento que estamos obteniendo es mayor, ¿ok? A X. ¿Ok? Y vuelvo y repito, por favor, las personas que están rayando con el tema de la pantalla, si ustedes rayan en la pantalla, yo no puedo borrar, ¿sí? El garabato que estén haciendo. Y yo no tengo ningún problema que al final quieran hacer alguna anotación, solo no hagan por los momentos, mientras está la exposición, ninguna anotación, ¿sí? Porque si no voy a tener que hacer esto, que me salgo, vuelvo a entrar, y ya no me aparece el garabato, ¿sí? Bloquea esa opción, usted como anfitrión puede evitar, ya veo esto, deme aquí un segundo. Aquí un segundo, y gracias por la recomendación, déjeme ver acá. A ver, ahorita no me voy a poner a buscar, ¿ok? La verdad no tengo el conocimiento de dónde es y no quiero perder el tiempo, ¿sí? Entonces solo les voy a pedir eso, ya luego en próximos webinars, si tenemos la oportunidad, ¿no? De estar en otros webinars, que espero que sea así, ya lo tomaré en cuenta, ¿sí? Muchas gracias a Milton, a Yair, y Carlos, ¿ok? Entonces, esto. En resumen, si yo tengo una estructura, esa estructura tiene un comportamiento dinámico por vibración libre, ¿ok? Que depende de cómo yo configure las masas y rigideces, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo yo configure las masas y rigideces, yo voy a tener un comportamiento que al inducir el sismo se va a amplificar. Ese comportamiento dinámico depende de dos factores. Depende del primero, que es el período fundamental de la estructura, que el período es el tiempo de oscilación que tiene la estructura en un modo de vibrar y en un ciclo de ir y volver. Por ejemplo, acá el periodo que tiene esta estructura es el desplazamiento desde el punto A hasta el punto B. Ese es el periodo de oscilación, ¿sí? El ciclo de ir y volver, de ir y volver, ¿ok? ¿Qué significa? Mientras mayor es el periodo de oscilación, la estructura es más flexible. Mientras la estructura es más flexible, ¿qué significa? Tiene menos resistencia ante una carga sísmica, ¿sí? Y lo otro que nos interesa en los conceptos que estamos viendo de análisis modal es el periodo que ya acabamos de ver, que le acabo de explicar, y el otro es los modos de vibrar, ¿sí? Los modos de vibración. Cada estructura tiene un comportamiento dinámico, un modo de vibrar, ¿sí? Cada estructura tiene un comportamiento dinámico, tiene un modo de vibrar o modos de vibración, ¿ok? Ya vemos un poco el concepto aquí del periodo y de los modos de vibración. ¿Qué significa?
La estructura se puede comportar, por ejemplo, en los modos de vibrar, en este ejemplo que estamos haciendo, la estructura puede tener este modo de vibrar. La estructura puede tener un modo de vibrar así. O la estructura puede tener un modo de vibrar así. Es decir, tengo n cantidad de modos de vibrar, como una cuerda. ¿Ve? Cuando una cuerda se le induce un movimiento oscilatorio, como es la vibración, tiene distintos modos de vibrar. Y la estructura también tiene distintos modos de vibrar. Ahora, ¿qué vamos a buscar nosotros? Y entendamos, las fuerzas sísmicas, nosotros hacemos la simplificación, que son fuerzas laterales. ¿Sí? Se induce una fuerza lateral. Pero en la realidad nosotros tenemos aquí la estructura, ¿ok? Digamos, acá empotrada en la base, con su cimentación, y ocurre una excitación vibratoria del terreno, el sismo. Esa excitación vibratoria se transmite a la cimentación, y de la cimentación se transmite a la estructura, a la superestructura, a las columnas, vigas, escaleras, losas, se transmite completamente la estructura. ¿Ok? Pero, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos un pseudoanálisis, que son pseudofuerzas, llamadas las fuerzas inerciales, para poder prever el comportamiento de la estructura, y aplicamos las fuerzas laterales. ¿Ok? Ahora, repito, si en mi análisis modal yo obtengo que la estructura es muy flexible, cuando yo aplique las fuerzas laterales, van a amplificar ese comportamiento, que es decir, mi estructura se está deformando en un rango no adecuado, ¿sí? En un rango que va a ocasionar llegar a la ruptura repentina, ¿sí? De todos los elementos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que prever el comportamiento de la estructura. El comportamiento óptimo de la estructura es un comportamiento lateral, un comportamiento traslacional. Yo debo buscar que en los modos de vibración de la estructura tenga un comportamiento traslacional. ¿Sí? En esos modos fundamentales, tener un comportamiento traslacional me ayuda. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo limitar la capacidad de formación de la estructura. La ganancia de poder diseñar una estructura es poder prever el comportamiento. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos. Prever y controlar el comportamiento. El mejor comportamiento que yo puedo tener en la estructura es un comportamiento traslacional, porque de esa manera yo lo puedo limitar, ¿sí? De esa manera yo puedo controlar el rango de formaciones que tenga la estructura. Pero si yo tengo un comportamiento torsional, exactamente, Alfredo, si yo tengo un comportamiento rotacional o torsional, por ejemplo, como comenta Alfredo, si yo tengo esto y la planta está haciendo esto, ¿sí? Está con un comportamiento torsional. Los elementos, por ejemplo, que estén en esa planta van a sufrir mucho más. Porque primero, nosotros no diseñamos los elementos resistentes a torsión, ¿sí? Los elementos, y esto es el ABC, los elementos horizontales se diseñan a flexión, los elementos horizontales denominados, llámese vigas, y los elementos verticales, llámese columnas, se diseñan a flexo-compresión. No se diseñan principalmente a torsión. ¿Por qué? ¿Qué hace la torsión? La torsión incrementa las fuerzas internas, las fuerzas cortantes. ¿Sí? Cuando se incrementa esa fuerza cortante, tiene las distintas fallas en las estructuras, que habrá visto que tiene fallas en las columnas, por ejemplo, al momento de un evento sísmico, así. ¿Sí? La falla por agrietamiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? ¿Por qué suceden estas fallas? Porque la estructura tuvo un comportamiento torsional. ¿Ok? Es sencillo. Si usted tiene acá, y vuelvo con estos ejemplos de los palillos, ¿no? Tiene un palillo acá, ¿ok? Y usted le induce un esfuerzo torsional,
se va a dar cuenta que va a tener la falla abrupta del elemento, ¿sí? Pero todo lo contrario, si yo tengo acá este palillo y en vez de aplicarle un esfuerzo torsional, ¿no?, sobre su mismo eje, sino le aplico un esfuerzo en este sentido, es decir, que genere flexión en el elemento, yo voy a tener mayor capacidad de formar del elemento. Y ese elemento llega a la ruptura, pero tiene mayor ductilidad que en el esfuerzo torsional. ¿Sí? Este ejemplo sencillo, o un poco tonto, ejemplifica que las estructuras ante un evento sísmico yo debo buscar que únicamente se desplacen lateralmente en los primeros modos de vibración. Porque en los primeros modos de vibración es donde la fuerza sísmica o las fuerzas sísmicas son las máximas. ¿Por qué? Porque ocurre la mayor participación de masa. La fuerza sísmica, cuando nosotros hacemos este pseudoanálisis, por segunda ley de Newton, la fuerza sísmica es masa por aceleración. Si la aceleración que se transmite a la estructura en el primer modo es la máxima y tenemos la mayor participación de masa, si yo tengo un comportamiento torsional que no es el adecuado y tengo las máximas fuerzas sísmicas, ¿qué va a ocurrir? La estructura se viene abajo de manera inmediata. ¿Ok? Entonces, haciendo un resumen para que vayan entendiendo lo que hemos visto hasta ahora, hasta el momento tenemos, 1, el periodo fundamental, ¿sí? Que ese periodo fundamental, mientras mayor sea, la estructura es más flexible. Yo no busco que la estructura tampoco sea muy flexible. Entonces, el periodo fundamental, yo debo limitarlo. Y 2, los modos de vibrar. En los modos de vibrar, los modos fundamentales, yo tengo que buscar un comportamiento translacional. Es decir, lateral. Lo voy aceptando a las personas. Listo. Irlos leyendo. ¿Qué pasa si la mayor participación de masa está mucho más allá de los modos de vibración principales? ¿Y qué se debe hacer si pasa esto? Ya, Fabián. Depende del tipo de estructura. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tú diseñas estructuras como galpones, ¿sí? Estructuras livianas, la mayor participación de masa es muy probable que no ocurra en el primer modo de vibración o pueda ocurrir en el segundo modo de vibración. ¿Por qué? Porque es una estructura liviana que tiene muchos modos de vibrar. ¿Ok? ¿Qué debe hacer si pasa esto? Si pasa eso, tiene que aplicar otro tipo de análisis, ¿ok? O complementar el análisis modal como análisis de ecuación de Rayleigh, donde aplicas la fuerza, ¿ok? Y ves las deformaciones, aplicas la fuerza lateral y ves deformaciones y empiezas a calcular el periodo fundamental de la estructura y te das cuenta si la estructura es muy flexible, está en el rango adecuado, etcétera, etcétera. La ecuación de Rayleigh, por ejemplo, es la primera que encuentro en su normativa. Sus normativas van a decir método 1, un periodo fundamental estimado, y método 2, para calcular el periodo fundamental de la estructura por ecuación de Rayleigh o análisis modal. ¿Ok? Pero estructuras tipificadas como edificaciones, llámese edificaciones desde una vivienda hasta un edificio de 10 pisos, la mayor participación de masa la vas a encontrar en el primer modo de vibración y en los dos primeros modos de vibración. ¿Ok? Ahora, empecemos a inducir estos conceptos acá en SAP. ¿Ok? El periodo. Yo necesito determinar el periodo en el análisis modal. El periodo fundamental de la estructura ocurre en el modo 1, ¿sí? En el modo 1, ¿por qué? Porque ocurre la mayor participación de masa cuando estoy trabajando con una estructura tipificada como edificación. Entonces, yo encuentro el periodo fundamental de la estructura y lo tengo que limitar en el modo 1. ¿Ok? Ahora, una ecuación que yo siempre induzco y que les va a salvar la vida es esta.
T es igual a 2pi de la raíz de la masa entre la rigidez. El periodo fundamental de la estructura, vean que en esta ecuación, no voy a entrar mucho en ecuaciones, solo voy a tocar esta que está acá. ¿De qué depende el periodo fundamental de la estructura? De la constante 2pi, porque es frecuencia angular, no, velocidad angular, y de esto, de la masa de la estructura y la rigidez. La masa significa el peso de la estructura, la rigidez significa la distribución de los elementos estructurales. Distribución. Si ustedes ven estas dos, entonces realmente el periodo fundamental de la estructura, ¿de qué depende? De cómo usted distribuya la masa y la rigidez, y entre estas dos tiene que encontrar un equilibrio. ¿Y por qué tienen que encontrar un equilibrio? Porque si yo tengo esto, que está acá, ver acá. Si yo tengo esto que está acá, ¿sí? Por ejemplo, una planta sencilla, estoy dibujando aquí en amarillo. Y vengo yo, ¿no? Como calculista, y coloco aquí columna, yo hago este ejemplo siempre, coloco aquí columnas de 50 por 50. Y coloco acá columnas de 25 por 25. Yo en el diseño estoy haciendo una descompensación de la masa y la rigidez. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros realizamos un análisis modal hay dos puntos fundamentales. Uno es el centro de masa, donde se concentra el primer señor, que es la masa, o la primera señora, es la masa, acá. Y tengo otro punto también, que es importante, que es el centro de rigidez, donde se concentra el segundo término, la rigidez. Si la distancia del centro de masa y centro de rigidez es considerable, yo estoy induciendo ya el comportamiento torsional. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá el centro de masa y haciendo este zoom y tengo aquí el centro de rigidez, existe una excentricidad. Esa excentricidad genera torsión, genera el comportamiento rotacional, que era una de las preguntas de Alfredo. ¿Tenemos que evitar el comportamiento rotacional? Sí, tenemos que evitar el comportamiento rotacional. Pero a veces no solo depende de la arquitectura. Si la estructura es muy irregular y digamos no es simétrica, ya se está induciendo que puede haber un comportamiento torsional, pero también depende de nosotros en el diseño. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se obtiene en el análisis modal. Periodo fundamental, masa, rigidez. Entonces, cuando nosotros vemos acá, y yo les dije al principio, en el SAP 2000, que teníamos una estructura sencilla entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo veo la estructura, voy a darle aquí, voy a rotar un poco. Si yo veo la estructura y he eliminado un poco la rigidez, la escalera, he eliminado la escalera porque esto va a competir ya a otros análisis más avanzados y porque se demuestra la escalera. Si yo tengo esta estructura así, ¿sí? Vean la primera vista. Y vamos a verlo en planta en XY. Y tengo esta planta, y tengo esta planta. Si se dan cuenta, en las distintas plantas se mantiene la simetría. ¿Ok? Se mantiene la simetría. Es decir, se están distribuyendo los elementos simétricamente porque adicional, todas las vigas son de la misma sección, todas las columnas son de la misma sección. Tengo una simetría en planta, tengo simétrica en este eje y en este eje, y también todos los elementos que componen a esta vivienda, columnas de 30 por 30, y vamos a verlo aquí con una vista extruida para que tengan una idea. Ponerlo acá con la vista extruida. Si ustedes se dan cuenta,
Todas las columnas son iguales, todas las vigas son iguales. Estoy manteniendo la simetría. Entonces, ¿qué yo puedo esperar de este tipo de estructura que voy a analizar? Que el comportamiento que obtenga el periodo fundamental, voy a tener una compensación, voy a tener un equilibrio, porque el objetivo del análisis modal y lo fundamental del análisis modal, lo que usted tiene que tener en cuenta, el concepto de análisis modal, compensación de masas y rigideces. ¿Ok? No, es distinto. ¿Sí? Es distinto. En el análisis modal, analizó esto. Lo otro, y las irregularidades que uno empieza a analizar, tienen que ver ya cuando uno va a aplicar la fuerza sísmica. ¿Sí? Por ejemplo, las irregularidades entre pisos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero, digamos, van directamente proporcional. Porque si yo tengo diferencias de rigidez de entre pisos, por ejemplo, piso débil, piso blando, lo más probable es que el análisis modal voy a tener resultados no óptimos. Y mucho peor cuando vaya al análisis sí. ¿Sí? Pero son distintos, pero van un poquito relacionados de la mano. ¿Ok? Lo voy aceptando. Entonces, vean la estructura. Repito, estamos en una fase del análisis. Aquí la parte del modelado, cómo se aplican las cargas. Solo estamos en una fase del modelado. Entonces, solo una de las partes del modelado cuando uno realiza un diseño estructural. ¿Ok? Parte importante, sí, pero también hay otras partes, otras fases, otras etapas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo defino el análisis modal en el programa, en SAP 2000? Sencillo. Acá hay una opción que dice Define, ¿ok? Definir, y Load Case, ¿ok? Los casos de carga. Uno define todos los casos de carga, todas las acciones a las cuales, o los casos de carga que está sometida a la estructura, y los tipos de análisis a los cuales se va a someter a la estructura. Una cosa son los casos de carga, cargas gravitatorias, y otra cosa son los casos de análisis. Análisis sísmico, un análisis modal espectral, o un análisis modal. Nosotros aquí definimos un análisis modal, donde ese análisis modal, por lo general, no voy a entrar en tanto en profundidad con cada uno de los parámetros porque no es el objetivo de la clase de hoy, pero cuando definimos el análisis modal, los dos aspectos fundamentales que quiero que se lleven son los tipos de modos. ¿Cómo quiere que el programa analice? ¿Por vectores de Engine o por vectores de RIDS? La mayoría de ustedes entra en Google y ve 10.000 tutoriales y muy pocas veces le explican vectores de Engine, vectores de RIDS. ¿Cuál es el análisis ideal? Cuando usted va a realizar un análisis modal y un análisis sísmico espectral por vectores de Engine, porque con los vectores de Engine va a poder analizar el comportamiento que hemos inducido hasta el momento, ¿no? Hasta el minuto de la clase de hoy hemos hablado de análisis de vibración libre, que es un comportamiento dinámico, no se induce una fuerza, no se induce el sismo. Pero si yo cambio a vectores de RIDS, vean que acá tengo que aplicarles carga. Entonces, cuando usted va a realizar el primer tipo de análisis sísmico que se encuentra son normativas, que es un análisis con un espectro de respuesta, no es por acá. Es un análisis modal por vectores de Engine, donde primero realiza el análisis modal y después realiza un análisis sísmico. ¿Ok? Lo otro, número de modos. Yo les comentaba que la estructura tiene n cantidad de modos de vibrar, ¿sí? Muchos modos de vibrar. Pero se hace una simplificación. Y esa simplificación es la siguiente. La estructura acá principalmente va a tener 3 grados de libertad por nivel. ¿Por qué? ¿Qué significa? Yo voy a tener un grado de libertad traslacional en un sentido, un grado de libertad traslacional en otro sentido, llámese X, llámese Y. Yo voy a tener un grado de libertad rotacional, torsional, en Z.
Significa que en un nivel se estima que yo tengo 3 grados de libertad por piso, por nivel. ¿Ok? Entonces, si yo acá tengo 2 niveles en mi estructura que estamos analizando, es sencillo. Yo tengo 2 niveles, 3 por 2, tengo 6. Aproximadamente, en total, tengo 6 grados de libertad de la estructura, tengo 6 modos de vibrar. Esto es una estimación, no significa que la estructura única y exclusivamente tiene 6 grados de libertad. ¿Ok? Pero estimamos que tenemos 6 modos de vibrar. La estructura va a tener 6 modos de vibrar con 6 frecuencias distintas, con 6 periodos distintos. ¿Ok? Ya, Julián, en el análisis modal no se considera ninguna fuerza externa, perfecto. Entonces el movimiento se debe a qué? A la configuración de las masas y rigideces, ¿sí? Por ejemplo, como yo hacía digamos, este ejemplo tonto, Julián, de la torre de palillos. Tú la fijas acá en la base, ¿sí? En una base, una tabla de madera. Pero yo esa torre de palillos no mantuve un criterio y en realidad esa torre de palillos la armé de una manera no adecuada. ¿Qué pasa? Ella va a tender a desplazarse a la derecha por la propia configuración de masas y rigideces. ¿Sí? Entonces, en función de cómo yo configure las irregularidades o no de una estructura y en función de cómo yo disponga los elementos, voy a tener este comportamiento traslacional o rotacional. Y si mi torre de palillos se desplaza 5 centímetros, ¿sí? Cuando yo la configuré y cuando yo venga acá y la desplace de lado a lado, esos 5 centímetros se van a amplificar, van a ser 15, 20, 30. Esa es la diferencia. ¿Ok? En análisis modal solo vemos cómo configuramos la estructura y si esa estructura, esa respuesta, es una respuesta adecuada o no en función de las masas y rigideces. ¿Ok? No sé si, listo. No sé si con este ejemplo listo, Julia, me trato de explicar. Entonces, vean que la definición es sencilla. Esto es un mundo, ojo, no es que siempre es vectores de Engel, no, pero yo les estoy dando los tips, poco para que, así sea por curiosidad, empiecen a indagar y un poco se animen en este mundo del, del diseño estructural. Y luego que hacemos el análisis modal, es, es el paso previo, es la fase previa al análisis sísmico. Entonces, uno corre el modelo y voy a cambiar acá a una vista sencilla. Voy a correr este modelo. Sentar acá. Sigue ingresando. Listo. Ok, voy a correr el modelo. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá. La manera de cómo llegó acá, no me interesa ahorita solo enfocarme en SAP 2000. Vuelvo y repito, lo pueden hacer inclusive por su cuenta. ¿Okay? Yo quiero que se vayan con los conceptos, ¿no? Entiendan lo que sucede. Yo ahorita estoy en el modo 1. Si se dan cuenta, cuando yo ahorita corrí el análisis, yo estoy aquí en el modo 1. Tengo esta letra T, que es el periodo fundamental, y tengo una frecuencia. ¿Sí? Tengo 0.39 segundos. ¿Sí? 0.39 segundos. Entonces, en función de lo que yo les he indicado, ojo, verificando acá, bueno, desde este punto de vista, voy a animar rápidamente la estructura. Vamos a verla así. ¿Ok? Y voy a animarla. Primer modo de vibración. Y recuerden todos los conceptos que... No, voy a animarla en el otro sentido. No, animarla en el otro sentido, acá. Ya. Ahí se va a ver mejor. Entonces, en función de lo que les he dicho, este es el primer modo de vibrar, ¿no? Y me gustaría un poquito que vieran su respuesta. Repito, si está aprendiendo ahorita análisis modal, no hay problema. Está, digamos, en la clase indicada. Este es el modo 1 de vibrar. Modo 1.
Esto sería, y solo me gustaría que me dieran sí o no y listo. Esto sería un comportamiento adecuado, modo uno, nada más, sí o no. Modo uno de vibrar de la estructura. Ahorita no me interesa cuánto es el periodo, solo es cómo está vibrando la estructura, cómo se está comportando. Se está comportando de la manera adecuada. En otras palabras, si usted estuviese en esa estructura y viene un sismo, sería lo adecuado, ¿no? Sería seguro para la estructura. Sí, sí. Vamos a leerlo rápidamente. Sí, sí. ¿Ok? ¿Y por qué es el adecuado? Porque es traslacional. Porque en el modo uno, repito, los dos primeros modos son traslacionales. Entonces, ¿por qué es el adecuado? Porque la estructura se está desplazando lateralmente y esa capacidad de formarse lateralmente yo la puedo controlar. ¿Y cómo yo la puedo controlar? Con la rigidez de los elementos estructurales. Y si vemos el modo 2, que voy a rotarlo para acá y le vuelvo a hacer la pregunta rápidamente, en el modo 2 tendría el comportamiento adecuado. Modo 2 de vibración, ya vimos el 1. Recuerden que hay 6 modos ahorita de vibrar. En este modo 2, ¿el adecuado sí o no? Ustedes están en esa estructura, ¿sería lo adecuado o no? Nada más sí o no y listo, ya los voy leyendo. En el modo 2, vimos el 1, nada más. Sí, sí, ok. Perfecto. Gracias ahí por la participación. Ahora, voy a cambiar acá. Y vamos al modo 3. Exactamente. Y ya voy a eso, Julián, vamos a la tabla final y hacer el cierre. Modo 3. Acá. Este es el modo 3. Modo 3 de vibración. Ojo, modo 3. Los primeros dos son los fundamentales. A partir de allí son los modos de vibrar de la estructura. Modo 3. ¿Es adecuado sí o no? En el modo 3 de la estructura. Sí. Voy leyendo, no, y torsión en planta, sí, porque está rotando, sí. Y me quedo con esta, respuesta que vi por acá de Brian Vascone, conozco. Sí, porque está rotando. Okay. Y aquí los voy a un poco, aquí es donde quiero despertar su curiosidad. La estructura tiene N cantidad de modos de vibrar, ¿sí? Fundamentalmente nosotros discretizamos 6 modos de vibrar, pero la estructura cuya configuración sea de una edificación en modo 1, en modo 2 y en modo 3, es donde yo voy a concentrar mi análisis con respecto al comportamiento, ¿sí? En el modo 1 tengo que tener un comportamiento traslacional, ya sea en X o en Y. En el modo 2 tengo que tener un comportamiento traslacional, ya sea en X o en Y. Y en el modo 3 ya se permite rotación, se permite torsión. Coloquialmente se permite que la estructura esté rotando. ¿Por qué en el modo 3 sí se permite? Porque la participación de masa va disminuyendo. A medida que van incrementando los modos de vibrar, es decir, yo llego hasta el modo 80, ya la participación de masa de la estructura, voy a poner acá, modo 80, la participación de masa disminuye. Donde yo tengo la mayor participación de masa de la estructura, es decir, donde la estructura va a estar vibrando ya sea rotacionalmente o traslacionalmente, son los dos primeros modos. ¿Y qué sucede? Recuerden que el análisis modal es la fase previa antes del análisis sísmico con un espectro de respuesta. Y ya respondo ahí, Fabián. Es la fase previa antes del análisis sísmico con el espectro de respuesta. ¿Y cómo se induce la fuerza sísmica? La fuerza sísmica se induce en la simplificación que nosotros hacemos es fuerza es igual a la masa por la aceleración.
Depende de masa y depende de la aceleración. La aceleración se va a ir incrementando a medida que hay mayor participación de masa, ley de Newton. Mientras menos participación de masa, menor será la fuerza, sí. ¿Ok? Por eso se admite en el tercer modo rotacional. Ahora, interesante pregunta de Fabián. ¿Qué pasa si los dos primeros modos son rotacionales? No es un comportamiento adecuado. En otras palabras, Fabián, tengo que distribuir de una mejor manera los elementos estructurales de mi edificación. Por ejemplo, tengo que utilizar muros, tengo que utilizar arrastramientos, tengo que agrandar las secciones de los elementos, ¿sí? Tengo que evitar esa torsión, tengo que evitar que el punto geométrico del centro de masa y el punto geométrico del centro de rigidez, que no exista una excentricidad tan atenuante. ¿Sí? Entonces, si en los dos primeros modos es rotacional, la estructura no tiene un comportamiento adecuado. Es más, si los dos primeros modos son rotacionales, no haga un análisis sísmico. Porque el análisis sísmico lo que va a hacer es, va a obtener lo que ya sabe. Que la estructura va a tener una falla abrupta, la estructura es muy flexible, y por más que tenga columnas de 2 metros por 2 metros, eso no va a cambiar nada. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta de Fabián, hay que utilizar una mejor distribución en la estructura. Muros, arrastramientos, ver qué secciones de columna estoy utilizando, etcétera, etcétera. Y en una consulta, el periodo fundamental de duración que se espera usualmente es de n entre 10, pero en ciertos casos el resultado da el doble o más. Entonces, ¿eso a qué se debe? Que la estructura es muy flexible. Adrián, ¿ok? Que la estructura es muy flexible. ¿Qué significa eso? Que necesitas incrementar tanto la masa como la rigidez. O viceversa, necesitas incrementar aún más la distribución de la masa y la rigidez, porque la ecuación fundamental del análisis modal es masa entre rigidez. Si tú incrementas o rigidizas aún más la estructura con elementos como muros, por ejemplo, el muro aporta más rigidez fundamentalmente que masa, ¿sí? Es más rigidez que otra cosa. Entonces, el muro, que va a absorber la mayor parte de las fuerzas cortantes, aporta una gran rigidez y disminuye proporcionalmente el periodo. Mayor rigidez, menos periodo. Entonces, si tienes el doble, significa que la estructura es muy flexible. ¿Ok? O sea, falta rigidizarla. Perfecto. Ya para cerrar, ¿ok? En esta parte que un poquito quise retarlo, ¿no? Los conocimientos y un poquito en la lógica. La ingeniería estructural no es compleja, repito, porque son conceptos de la NASA, no, son por la cantidad de conceptos. Pero si usted lo pone a detallar, todo lo que leyeron en la parte universitaria y todo lo que adquiere en su parte profesional, inclusive en la parte constructiva, ¿sí? Si usted ha sido residente ahora N cantidad de años, le aseguro que sin ningún problema puede ir al diseño estructural. Sí, sí tengo un modelo y se los puedo compartir, ¿ok? Ingeniero, si él tiene un edificio de 5 pisos 0 segundos, pero el primer modo es 0.9 y el segundo es 0.2, ¿cómo debo interpretar eso? Que en uno de los modos, en uno de los sentidos de la estructura como tal es muy flexible, que es en el primer modo. Y en el segundo modo, en el otro sentido, donde esté la mayor participación de masa, la estructura es muy flexible. Por ejemplo, yo puedo rigidizar un sentido y decir, rigidizo solo el sentido en X. Coloco muros a lo largo del sentido en X. Y el otro sentido no coloco nada. En el sentido en X va a ser muy rígido, en el sentido en Y muy flexible. Y cuando tienes estos saltos, significa que un lado de la estructura es mucho más rígido que el otro.
Entonces tienes que mantener la simetría. Por eso es cuando nosotros tenemos, voy a parar acá, cuando nosotros tenemos estructuras simétricas, es sencillo, porque ambos sentidos tienen la misma distribución de masa y rigidez. Pero cuando tenemos estructuras irregulares, que la estructura no es simétrica, ahí es donde empieza uno con el problema, entre comillas. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros como ingenieros. ¿Ok? Ya. Quiero culminar. Hasta el momento, creo que ha sido muy explícito. Ya contesté la primera pregunta. Sí, creo que contesté la primera pregunta. Hace falta la segunda pregunta, que no he tocado ese tema. Y no sé si he sido muy explícito, pero solo me tenían que prestar atención. Voy a ir acá y le voy a mostrar esta tabla. ¿Ok? De esta tabla, que está acá, que es la tabla de resultados del análisis modal. Voy a ir aquí a formato. Y esto que está acá, vamos a darle aquí. Not printed, not printed. Deme aquí un segundo. Ya vamos a cerrar en unos 15 minutos y ya les voy a pasar el enlace. Y ya, esto que importa, así. Voy a exportar esta tabla. Aproximadamente de qué orden de magnitud debe preocuparle a uno el resultado de la excentricidad. Dependiendo de la irregularidad de la estructura y cómo se asemejen los entre pisos los niveles. Julián, o sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo tener una estructura, no importa, de 5 niveles, pero voy al primer piso y es un nivel. Tiene una configuración. Voy al segundo piso y tiene otra configuración. Entonces, si entre pisos las plantas son distintas, por más que yo quiera va a tener excentricidades distintas. Pero si se mantiene una estructura regular, ¿okay?, con plantas simétricas, la excentricidad debería estar en el orden menor a 1 metro. Debería estar en el orden a 1 metro. ¿Ok? No significa que la excentricidad tiene que ser a juro menor a 1 metro o 100 centímetros, no. Pero si mantienes ese rango, tienes menor efecto torsional. Y quiero culminar con esto. ¿Sí? Que va en función de lo que comenta Julián. La torsión no se evita. ¿Sí? Porque, ¿de qué depende la torsión? De la irregularidad. ¿Y qué pasa con los diseños arquitectónicos muy estéticos? Y digamos, cuando nosotros trabajamos con los arquitectos, lo que vende es la arquitectura. Y si usted tiene una edificación espectacular, pero muy irregular, que parezca un torbellino, no importa, un tornillo, usted no le puede decir al arquitecto, no, elimíname aquí 3 paños, elimíname aquí esto, elimínamelo, no. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer usted? Al igual, por ejemplo, de los efectos de columna corta. El efecto de columna corta no se elimina, se controla. El efecto torsional no se elimina. El efecto torsional, nosotros como ingenieros, nuestro objetivo principal del análisis modal es controlar la torsión. Si yo tengo indicios de efectos torsionales en la estructura, no significa que la tengo que eliminar completamente, no. Tengo que controlarla. ¿Y cómo la controlo? Con la excentricidad, disminuyéndola. Y segundo, que siempre prevalezca como mayor participación de masa en los dos primeros modos, la traslación. En X en un modo o en y en el segundo modo en X o en Y. Y aquí le analizo la tabla. Este es el periodo fundamental, que da 0.39. Luego será para otra ocasión cómo sé si ese es el periodo adecuado. Pero me quedo con esto. La mayor participación de masa en el primer modo es 89% en X. En el segundo modo, 95%. Y en el tercer modo, rotación en Z, 90%.
A pesar de que yo tengo 89%, vean que en el primer modo también tengo 5% de la masa en rotación. ¿Qué significa eso? Que un 5% del peso total de la estructura está rotando. ¿Pero qué prevalece? El 89% de la traslación. El 89% de la traslación. ¿Ok? Y prevalece aquí 95% en el segundo modo, pero tengo menos de 1% de rotación. ¿Qué significa? Que va a existir torsión en sus estructuras. ¿Ok? Tiene que aceptarlo, pero tiene que controlarlo, tiene que limitarlo. Eliminar el problema torsional no significa que va a quitar la torsión. No, eliminar el problema torsional significa que va a controlarlo, y eso tiene que entender. ¿Ok? Porque si no, no va a entender nunca el análisis modal. Y cierro con la segunda pregunta. Y esta ya es, se las pongo muy fácil, ¿no? Eso, y ahí voy con eso. Voy directamente con lo que comenta Adrián. ¿Ok? Lo que les estén leyendo, lean la pregunta de Adrián. La mayor participación. Sí, 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 José Víctor. Ningún problema. Esto se va a compartir. Se va a compartir en nuestro canal de YouTube. Solo les sugiero que no se salgan del chat de WhatsApp, ¿ok? Del webinar, para enviarles el link. ¿Sí? Eso, por lo menos, no voy a indicarles fecha, pero esta semana. La semana, espero antes del viernes, se les comparte, ¿ok? Por el chat de WhatsApp, nuestro canal de YouTube y estará bueno. Entonces, a ver, lo que pregunta Adrián, dice lo siguiente. ¿La masa participativa tiene que ocurrir en los dos primeros modos? No. La masa participativa o la mínima masa participativa tiene que ocurrir al menos en la sumatoria de todos los modos de vibración. Cuando usted sume todos los modos de vibración en las direcciones principales X y Y y le da al menos un 90%, se considera que el análisis modal es válido. ¿Qué significa esto? Que recuerden que el análisis modal es un montón de formulaciones, que lo estoy diciendo muy coloquial y me van a matar los matemáticos, ¿no? Luego iremos en otra oportunidad que cuáles son todas estas formulaciones, porque es un análisis matricial. Pero cuando usted sume todos los modos de vibración, tengo 6 modos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuando sume todos los modos de vibración, tiene que cumplir con al menos, no un 100%, sino un 90%. Ese 90% que se requiere en la sumatoria de todos los modos de vibración es para considerar un análisis válido, es decir, los resultados que se obtengan acá y se apliquen en el análisis sísmico es válido. ¿Por qué? Porque esto es una muestra, ¿sí? Esto es una muestra. ¿Qué significa esto? Que en el análisis que usted realizó tiene que participar el 90% de la masa en la sumatoria de todos los modos. En caso de que no llega, perfecto esa pregunta, Soledad, en caso de que no llega al 90%, pasan dos cosas. O aumentan los modos de vibrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vean que a medida que yo voy aumentando los modos de vibrar, va aumentando la sumatoria. 1. Pero si ustedes ven que aumentan 50 modos de vibrar y no llegan, ¿qué significa eso? Que tengo que distribuir mejor la masa y las rigideces. Tengo que rigidizar de una mejor manera la estructura. Tengo que disponer los elementos de una mejor manera. ¿Para qué? Para que de cierta manera yo obligue a la estructura a incrementar su porcentaje de traslación en el primer modo y en el segundo modo. Mientras mayor es el incremento del porcentaje de traslación en los dos primeros modos, es mucho más fácil cumplir con el 90%.
O incremento los modos, y si incremento los modos sigo sin llegar al 90%, tengo que distribuir de una mejor manera los elementos. ¿Ok? Y yo creo que aquí, no quiero decirlo tan obvio, contesté las dos preguntas. ¿Ok? Entonces, repito, para las personas que ingresaron un poquito más tarde y no tuvieron la oportunidad de ingresar, en este webinar se les va a entregar un certificado. ¿Sí? Un certificado de asistencia, obviamente no es un certificado de aprobación, porque no hemos hecho ningún proyecto, es de asistencia. Que si usted dice que este certificado, ¿para qué me sirve? Un certificado que es avalado por nuestra empresa. Y usted puede entrar a nuestra página web, redes sociales, inclusive les apuesto que varios de los participantes que están en este webinar ya nos conocen como empresa y les aseguro al 100% que tiene peso certificado. ¿Ok? Somos una empresa ecuatoriana, Design Modeling DG, personal ecuatoriano, personal venezolano, con experiencia en el área. ¿Ok? Se van a hacer dos preguntas, que ya les voy a enviar el enlace. Ese enlace lo voy a enviar por acá y lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ok? La primera pregunta era, y por favor, lo único que les pediría es, las personas que ya se saben la respuesta, no la escriban por el Zoom. Las preguntas no se van a responder aquí por el Zoom, porque son muchos participantes, no me va a dar tiempo de leer. Se van a responder por un enlace que yo les voy a enviar, y ese enlace que yo les voy a enviar como tal, ahí van a estar las dos preguntas para que usted dé su nombre, sus datos, porque cómo le hacemos un certificado si no tenemos sus nombres, ¿no? Y el correo donde hay que enviar, su celular, o sea, necesitamos todos sus datos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo debe ser el comportamiento de la mayor participación de masa de la estructura en los dos modos de vibración fundamentales? Yo creo que ya la repetí muchas veces. Y la pregunta número 2, que hace 5 minutos la acabo de decir, la respuesta, la mínima participación de masa en la sumatoria de todos los modos de vibración en las direcciones perpendiculares del análisis es, ¿cuál es la participación mínima de masa que se necesita cuando yo hago la sumatoria total de todos los modos de vibración? ¿Ok? Entonces, yo les dije al principio de este webinar, de esta clase, que iba a ser participativa. Lo ha sido, vean que yo respondo sus preguntas, a mí me gusta esto, que le íbamos a dar una solución, ¿no? A despertar su curiosidad. Y lo otro, que no es ningún secreto, también, si a ustedes les gustó esta clase, ¿ok? Porque nosotros damos contenido de valor, no es que ofrecemos formaciones sin dar nada a cambio, no, damos contenido de valor. Si también responde estas dos preguntas, va a tener un porcentaje de descuento en la formación que compete al análisis modal o a esta fase de análisis modal. Recuerden que es solo una fase. Esa formación es una formación completa, la mayoría ya tiene conocimiento de las formaciones como nosotros las manejamos, y es una formación completa donde solo vimos este pequeño cachito que yo di en la clase, es solo una parte de lo que se ve en la formación completa. ¿Sí? En realidad lo que vieron de hoy es una clase de nuestra formación completa totalmente gratuita. ¿Sí? No me dejarán mentir las personas que han estado en nuestras formaciones. Es una formación completa, análisis y diseño aplicado a edificio residencial y adicionalmente diseño de fundaciones con ETABS. Que las fundaciones se diseñan con SAFE. No, mentira. También se diseñan con ETABS. Es más, me gusta diseñar las cimentaciones con ETABS. Los pilotes con ETABS. ¿Ok? SAFE, muy chévere, pero no, en algunos aspectos no es el adecuado. Entonces, adicionalmente a que van a tener el certificado gratuito el día de hoy, también van a optar por un 10% de descuento en la formación completa, respondiendo a las dos preguntas. Lo traté de hacer de la manera más sencilla,
Tampoco quería ser tan, o sea, que fuese tan, voy a hacerlo coloquial, muy regalado, decir la respuesta, pero le pusiera atención a la clase. Entonces, esta es una formación completa, análisis y diseño, es un edificio en hormigón de uso residencial en SAP 2000 y adicionalmente el diseño de cimentaciones, es decir, si usted quiere aprender realmente y aplicarlo en sus proyectos, en su carrera profesional, en su parte inclusive académica, esto le va a servir un montón, ¿ok? Entonces, les voy a enviar ahorita el enlace, mientras les voy comentando, ¿sí? Sería ideal que voy a enviar el enlace ahorita y no empiecen a comentar en el chat, no por nada malo, sino para que no se les pierda el enlace, ¿ok? Para que no se les pierda el enlace. Yo lo voy a dejar acá, dame aquí un segundo, porque yo lo dejé aquí en el blog de notas. Y este es el enlace, ¿ok? Y lo voy a copiar. Ese enlace también se va a copiar, vuelvo y repito, en el grupo de WhatsApp del webinar. Este es el enlace, ¿ok? Con ese enlace acceden a la certificación, responden las dos preguntas que tienen que ver con el webinar y si quieren la formación completa, tienen un 10% de descuento también. Esta formación completa dura 5 semanas, ¿sí? Un mes, 5 semanas, casi 6 semanas, un mes y medio, ¿ok? Esa formación completa trata de lo que vimos acá, el análisis modal, pero desarrollado como una parte nada más, pero arrancando desde cómo modelamos la estructura, cómo aplicamos las cargas, cómo se realiza el diseño sismorresistente, cuál es la filosofía. Le apuesto que si usted, la mayoría le va a decir, vaya a la normativa, pero si no tiene la filosofía y este estado del arte, no le va a servir de nada. ¿Cómo diseña las estructuras en concreto? ¿Cómo se predimensiona? Análisis del sistema de resistencia sísmica, el método estático y el análisis modal. Solo vimos un cachito nada más. Diseño de elementos, losas, vigas, columnas y muros. Vamos a ver los resultados y vamos un poquito a aprender a modelar. ¿Y cómo hacemos un intercambio de modelo de SAP 2000 a ITAPS? Cuando muchas veces se ha dicho que no hay interoperabilidad, que un modelo que uno realiza en SAP 2000, en ITAPS no se puede. No, sí se puede. ¿Okay? Configuración y generación del modelo. Y todo esto será la primera parte, nada más. ¿Sí? El temario, la segunda parte, es pilotes. Sistema de cimentaciones profundas, que no se aplica y es un misterio. Pero vamos a ver desde los aspectos geotécnicos a considerar hasta hacer el diseño del cabezal pilote, el sistema cabezal pilote. Cómo se aplican las cargas, qué es el módulo de balasto, cuáles son los conceptos para ver un estudio de suelos. ¿Qué veo yo de un estudio de suelos? ¿Qué me importa de un estudio de suelos? ¿Ok? Y hacer el diseño de la cimentación y darle todas las herramientas para que usted pueda calcular una estructura desde la superestructura con un análisis dinámico, modal, hasta las cimentaciones, o sea, el paquete completo, ¿no? Adicionalmente, es totalmente a distancia, la modalidad es con clases online, tal cual, como esta clase, son las clases de las formaciones, son 3 sesiones por semana, ¿ok? Únicamente le tiene que dedicar 3 horas por 3 semanas para la primera parte y lo mismo para la segunda parte, duración 5 semanas. Tenemos atención personalizada, tal cual como usted me realizó las preguntas acá en Zoom, yo se las contesto. Clases teóricas y prácticas, las clases son grabadas y subidas al aula virtual. Y el alcance, si entregamos un certificado de asistencia acá, aquí entregamos un certificado de aprobación de proyecto final. Tiene mayor peso. ¿Que necesito tener experiencia? ¿Soy profesional o no profesional? No. Inclusive, con o sin experiencia, esto está para profesionales y estudiantes. ¿Okay? La fecha arranca el próximo lunes, ya tenemos varios inscritos y digamos nos quedan unas 20 plazas y
lo puede aprovechar, ¿sí? Le puede sacar el provecho. Es un horario único, martes, jueves y sábado, de 6 a 9, hora ecuatoriana. Y todo esto, la formación completa por $70. ¿Sí? $70, toda la formación, las 5 semanas, casi 6 semanas, por $70. Ahora, si responde correctamente las respuestas del quiz, ¿no? Del link que le envié, que las preguntas tienen que ver con las que envié por Zoom, tienen un 10% de descuento de la formación. Ahora, si ya a usted no le interesa mucho los pilotes, solo quiere la superestructura, el costo es 45 y sigue aplicando el 10% de descuento. La relación también costo-beneficio es la mejor, o yo considero que es la mejor, porque los conocimientos que compartimos o impartimos, mejor dicho, son con un sentido profesional y somos solo un vehículo para facilitarles, ¿no? Este tema de cómo ingresar a estos programas de cálculo. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo yo ingreso a la formación si solo me envió el link de las preguntas? Aquí está un enlace, el siguiente enlace, y si quieren solo pilotes, puedes ir apartando el cupo de una vez, Henry, y esperarte las 3 semanas y arrancar solo con pilotes. ¿Ok? Les dejo aquí el enlace, es para la formación completa, ya sea, como indica Henry, para pilotes, o ya sea para la primera parte, o ya sea para la formación completa. Tienen el 10% de descuento, sí, solo sí, responden las preguntas del quiz. Preguntas fáciles, creo que fue del webinar nada más. ¿Okay? ¿Cuándo inicia? El lunes. ¿Okay? Tiene fecha de inicio el lunes 1 de febrero, es decir, el lunes no, perdón, el martes 2 de febrero. Aquí hago fe de rata y es martes 2 de febrero. Acá, martes 2 de febrero, es decir, tienen toda una semana. ¿Ok? De igual forma, por todo lo que les he dicho acá, por el grupo de WhatsApp se les va a enviar toda la información. Inclusive se les va a compartir el PDF nuevamente con el temario del curso y los métodos de pago. Métodos de pago para las personas que se encuentren dentro de Ecuador, tenemos distintas cuentas bancarias, y para las personas que se encuentren fuera de Ecuador, tenemos PayPal, tenemos Western Union. A todos los interesados, por el grupo se comparte este PDF. Y repito, para optar por el 10% de descuento, ya sea formación completa, ya sea la formación de SAP 2000, ya sea únicamente pilotes, responden las preguntas del quiz. Y únicamente, sí, también enseñamos a documentar memoria de cálculo, la fase final de cómo documentar del programa de SAP 2000 y cómo adaptarlo. Cristian, ¿ok? Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, la clase de hoy es tal cual como las formaciones, son didácticas, buscamos el feedback, lo que buscamos es hacerlo un poquito, pensar con lógica estructural, o sea, desarrollar el pensamiento crítico estructural, ¿sí? Que eso es un poquito lo que nos diferencia, y no enseñarles a manejar solo el programa, porque enseñarles a manejar el programa, ahorita mismo se va a YouTube y ahí pueden aprender el programa, pero pensar con sentido estructural es completamente distinto. Entonces, les dejo esto acá, el enlace para responder el quiz, les dejo esto acá, el enlace para registrarse al curso. Para el quiz optan el certificado de asistencia y 10% de descuento en formación completa o en únicamente SAP 2000 o en pilotes. ¿Ok? Personas que se encuentren dentro de Ecuador y lo pueden, las formas de pago, perdón, tenemos distintas cuentas bancarias, transferencias, depósitos, y las personas que se encuentran fuera del Ecuador, tenemos PayPal, tenemos Western Union, y digamos, es una buena oportunidad, ¿ok? Y un poquito lo que buscamos es compartir nuestros conocimientos y no solo de, o sea,
ofrecerles una formación para que se inscriban y listo, no. ¿Ok? Tal cual como ven aquí, adicionalmente tenemos material pregrabado que se complementa. ¿Sí? Entonces, todas las clases y la didáctica es de esta manera. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto se las contesto. ¿Ok? A las personas que todavía siguen aquí presentes. Una pregunta, alguna duda, se la contesto con mucho gusto. Repito, voy a dejar el link. El primer link es para el quiz. El segundo, que dice reserva tu cupo, es para la reserva del cupo. ¿Ok? Y los precios para que tengan en cuenta. $70 la formación completa. 10% de descuento al momento de que respondan las 2 preguntas del quiz, que creo que un poquito más y se las decía directamente, pero me interesaba que prestaran atención y un poquito lo analizáramos en la clase. Y si no quieren la formación completa, pueden optar solo a SAP 2000, $45, y la parte de pilote, $25, 10% de descuento, nada más a las personas que acaban de acceder a este webinar. Únicamente a las personas que acaban de acceder a este webinar. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, voy a estar acá aproximadamente unos 15 minutos y con mucho gusto se las voy contestando. Y ahí les dejé los 2 links para que lo aprovechen. Entonces, es una buena oportunidad y creo que fue una gran sorpresa porque creo que ahí nadie se lo esperaba. ¿Ok? No lo dijimos antes porque si no iba a ser más complicado, ¿no? Entonces, cualquier pregunta dejo aquí, voy a estar 15 minutos y estoy a la orden, ¿ok? Entonces voy a dejar aquí la imagen y me van preguntando. ¿Siempre el periodo disminuye al aumentar cada modo? Sí, siempre disminuye al aumentar cada modo. Ya, ¿ok? Siempre disminuye. A medida que van aumentando los modos de duración, va disminuyendo el periodo fundamental, el periodo fundamental no, los periodos participativos. ¿Ok? Repito, aprovechen, sobre todo con el quiz y la reserva del cupo. ¿Qué relación hay entre el periodo fundamental de la estructura y el periodo de cada modo? El periodo fundamental, o sea, el periodo fundamental de la estructura es donde realizamos el análisis principal, donde ocurre la mayor participación de masa. ¿Sí? Y con respecto al periodo de cada modo tiene su participación de masa y por lo tanto su periodo. ¿Ok? Pero el que nos interesa en el análisis como tal son los 3 primeros modos. Menor, o sea, el periodo fundamental, el primero es el mayor y los demás son menor. ¿Ok? Ya, es menor, el periodo de cada modo va disminuyendo. Por ejemplo, el del modo 10, el periodo es menor que el del modo 1. O del modo 5 es menor que el modo 1. Los programas a utilizar tendremos, sí. Nosotros les facilitamos la instalación de los programas, de los software de cálculo, y le hacemos la asesoría técnica, ¿no? En caso de que no puedan instalarlo, nosotros le proveemos soporte técnico. ¿Ok? En estructuras metálicas con columnas de metal, ¿por qué la estructura tiene periodos excesivamente altos? Porque son estructuras muy dúctiles. Perfecto, Julián, son estructuras muy dúctiles, Henry. Hacer estructuras muy dúctiles tienen muchos modos de vibrar, ¿sí? Y la ductilidad significa que tienen gran capacidad de deformarse. ¿Ok? Cuando una estructura es muy dúctil, significa que tiene gran capacidad de deformarse, que no significa que sea malo. Significa que tiene mayor o puede tener mayor resistencia a la deformación. Lo que pasa es que dispara los periodos. ¿Ok? Con elementos rigidizadores, Henry. Arrastramientos, muros. Con eso
disminuyes los periodos excesivamente altos. Gracias a ti, Eden. Saludos a nuestros hermanos peruanos. Un placer, me trabajo con muchos de ustedes. Es un placer. Les dejo el link nuevamente a las personas que, disculpen, y todavía repito el primer link. Este link que acabo de enviar es para contestar las dos preguntas del quiz. Y esas dos preguntas del quiz los lleva a un 10% de descuento en la formación completa y adicionalmente un certificado de asistencia a este webinar. Y el segundo link para la reserva del cupo y poder contactarnos con ustedes. Repito, voy a quedar ahora, quedan 10 minutos. Sigo a su disposición, preguntas sobre el curso, preguntas sobre la única pregunta que no va a admitir es que sean sobre el quiz, ¿no? Cualquier tipo de pregunta, duda que tengan, 10 minutos me voy a quedar acá para podérselas contestar. Las estructuras, para que se considere un adecuado diseño en la utilidad, se espera que sea de 4 o 10%, pero en ciertos casos no trabajan con una utilidad. ¿Esos porcentajes con respecto a qué, Adrián? Específicamente con respecto a qué, esos porcentajes. De incursiones en el rango de elasticidad o específicamente acá. En el caso de que las cerchas estarían conectadas a las columnas de acero por medio de cartelas de acero, ¿cómo se modelaría? Esas cartelas se modelan con la opción de non-prismatic, que son vigas variables, Henry, ¿ok? Que son vigas variables. Entonces, lo puedes hacer con esa opción. ¿Sí? Hay una opción de non-prismatic, que son vigas prismáticas, ¿ok? Que ayuda a modelar las cartelas. Y en el rango de elasticidad. Ya, en el caso en ciertos casos cuando trabajan, Adrián dice 18%, depende de la fuerza sísmica. ¿Sí? Si la atenuación de la fuerza sísmica te permite que incursiones mucho más en el rango inelástico, lo llevan ya a 16, 18%. Pero si la fuerza sísmica es muy, muy, muy atenuante, esa incursión en el rango principalmente inelástico disminuye. Mientras más aumenta la fuerza, menos es la incursión con los porcentajes, ¿no? de la utilidad. ¿Ok? Porque si no puedes llegar a la falla, a la ruptura. ¿Sí? También influye en el R. ¿Sí? La utilidad va directamente con el R. ¿Sí? Si limitas la utilidad, el R tiene que ser menor. 3, 4, 2, 5. Si aumentas la utilidad, el R tiene que ser 8, el máximo. 8, 7, 6, por ahí. Listo, bien. Vuelvo a compartir los enlaces por última vez. Me quedan 7 minutos. Repito, me quedan 7 minutos más. Voy a contestarle sus preguntas. El primer enlace que acabo de compartir es para el tema de los quiz. El segundo enlace que les acabo de compartir es para la reserva del curso. ¿Sí? Recuerden acá, respondiendo las preguntas del quiz, tienen un 10% disculpen, tienen un 10% de descuento en el curso
y adicionalmente el acceso al certificado. Dependiendo, el que me indica Henry es para naves industriales, son estructuras muy flexibles. 2.5, 2. Pero si estoy trabajando con una estructura de acero y arrastramientos, o estructura de acero y muros, sí puedo indicar un mayor grado de utilidad. ¿Sí? Dependiendo cómo esté configurando mi estructura y el tipo de estructura. Tranquilo, Henry. Listo, me quedo 5 minutos y para que no pierdan la oportunidad, ¿verdad? Es una buena oportunidad. Listo. Si ya no tienen más preguntas, voy a dejar el enlace aquí, ¿ok? Antes de ya cerrar la sesión, darle las gracias, ¿ok? Por su participación, que hayan dispuesto de su tiempo, espero haya sido de su agrado. Ingresen en los enlaces y si no, estén atentos, como siempre, a nuestras redes sociales, estén atentos al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y tenemos un nuevo grupo también de Telegram. Digamos, tenemos distintos medios de comunicación, ¿sí? Darle las gracias y espero verlos pronto, ya sea en una formación o en otra capacitación, un live o un webinar. Muchas gracias.